Buen día. No sé si me escuchás, Agustina. Buen día. Hola, buen día, profesor. ¿Qué tal? Está bien, no, quería, como sos la única que está conectada, quería saber si por ahí me había equivocado de día, pero era hoy, ¿verdad? Sí, ahora voy a avisar al grupo porque nos habían dicho desde el centro de estudiantes que seguramente arrancaban la semana que viene, pero como tenía dudas, me conecté por las dudas. Claro, bien, perfecto. Yo espero a ver si se conecta alguien. Ahí avisé, a ver qué pasa. Bueno, perfecto, gracias. No, de nada. Hola, buen día. ¿Qué tal? Estamos esperando a los demás compañeros porque pensaban que empezaban la semana que viene. A mí me avisaron recién hoy. Perdón, ayer. Pero bueno. ¿Recordás, Francisco, hasta qué unidad le tomaron el primer parcial? No, en la unidad no recuerdo, era lo de la parte de finanzas públicas. O Uno de sea, los temas que era. ¿vieron, por ejemplo, presupuesto? Hola, buen No día. recuerdo. No, la verdad no estoy Buen seguro día. si lo llegamos a ver cómo se hacía el presupuesto, esa parte me parece que no. Bien, te pregunto a vos, Virginia, ¿recordás hasta dónde llegó el primer parcial? Las preguntas que les hicieron, hasta qué. Yo no rendí porque Ah, tengo equivalencia de finanzas, solo tengo que rendir perfecto. tributario. Bien, y Franco, buen día. Buen día. Te hago una consultita. ¿Vos rendiste el primer parcial? ¿Yo? Sí, Sí, de la parte de finanzas, sí. sí. ¿Y te acordás hasta qué unidad llegaron? ¿O hasta qué tema llegaron? Ahí me fijo. Sí, más que nada porque quiero ver si dieron presupuesto. Sí, presupuesto lo vimos Bien, con el doctor Escarcela. perfecto, perfecto. Lo que no se llegó a dar es crédito público, que es la unidad 5, Está pero bien. sí. Bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente. Como esta segunda parte tiene que ver pura y exclusivamente con el derecho tributario, entonces tampoco sé cuántos alumnos son. Acá me figuran Hay, tres. hay muchos que rinden ahora, no sé si en media hora más o menos, y por eso no se conectan. Bueno, perfecto, muy bien.
Acá estamos nosotros 5. Igualmente tengo entendido que estas clases se graban, así que por lo tanto esto va a quedar grabado. Bien, y por lógica, y por lo que tiene que ver con una cronología de lo que es el programa de estudios, nosotros tenemos que comenzar por el derecho tributario constitucional. Porque ustedes ahora, a medida que vayamos avanzando, ustedes van a ver que el derecho tributario tiene subdivisiones. No es uno y pura y exclusivamente uno, sino que está subdividido en distintos tipos de derecho tributario. Los doctrinarios han entendido que esta división es la más correcta para entender específicamente cómo se mueve el tema de los tributos respecto a ciertos aspectos, ¿verdad? O sea, que no es lo mismo lo que tiene que ver con el derecho tributario constitucional, con lo que tiene que ver con el derecho tributario sustantivo, con el administrativo, con el procesal, con el penal. O sea, son distintas subdivisiones a los fines de que se entienda el hecho de separar, se entiende un poco más el derecho tributario en general. En general lo vieron, o por lo menos si no lo vieron, ustedes saben que existe un conjunto de normativas que tienen que ver con el derecho tributario, que tienen que ver las normas que van a regir los distintos sujetos que componen esta relación entre el contribuyente, el tercero interesado, algún agente de retención, y por el otro lado siempre están los mismos, digamos, el sujeto activo de esta situación, que es el Estado. El Estado en esas 4 versiones que nosotros tenemos, que es el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, 4 estamentos que tienen facultades para cobrar tributos, impuestos. Comúnmente los conocemos como impuestos, tributos. Es decir, que esta especificidad que tiene de cada una de las divisiones que ustedes van a encontrar, ese profeso, o sea, no es un antojo simplemente de los doctrinarios, sino que se entiende que cada uno de estos aspectos nos ubica al tributo frente al contribuyente de una manera totalmente distinta, ¿no? Es decir, hoy vamos a hablar del derecho tributario constitucional. Según el programa, es la unidad 9, que habla de la distribución de los poderes impositivos en el derecho constitucional comparado y argentino, facultades impositivas de la nación, las provincias, las municipalidades. Acá estaría faltando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué coordinación financiera existe en este sistema federal, pero que además concurren las provincias, concurren los municipios? Hay un régimen de coparticipación que está instituido en nuestra bendita Constitución, en el artículo 75, inciso 1, inciso 2, y algunas, digamos, imposiciones y garantías que tiene el contribuyente
de concurrir como última instancia al Tribunal Fiscal Tributario, un tribunal fiscal que se dedica simplemente, Tribunal Fiscal de la Nación, por supuesto, que se dedica simplemente a todo lo que tenga que ver con los recursos cuando existen conflictos entre partes por cuestiones tributarias. Bien, bueno. Entonces, ¿qué vendría a ser el derecho constitucional tributario? Como les dije, es una de las subdivisiones del derecho tributario y, como lo está indicando el nombre, es un conjunto de principios y normas constitucionales propio de estos ordenamientos de los estados como es el nuestro, en un sistema de derecho, en un estado de derecho en los cuales los poderes tributarios están coordinados y a su vez están limitados por la misma Constitución. Voy a desaparecer de la imagen unos segundos porque pensaba que tenía la Constitución Nacional acá y no la tengo. Voy a buscar la Constitución Nacional, un segundito. Bien, bueno, ya estamos. Es decir, que cuando ustedes encuentren, siempre esto es mejor con la Constitución en la mano, este tema, básicamente, porque acá vamos a encontrar los distintos artículos relacionados del derecho tributario. Es decir, el derecho tributario se relaciona a través de este tipo de cuestiones. Ahora, si dijimos que el derecho tributario va a estudiar las normas fundamentales que tienen que ver con esta potestad tributaria que tiene el Estado, se la da la Constitución. O sea, parecería que con la Constitución en la mano no necesitaríamos absolutamente nada más, ninguna normativa más que nos indique y que nos justifique el tema de el derecho tributario. Pero bueno, la realidad es que existen, por ejemplo, como le habíamos dicho ya, algunas otras leyes de administración y control de la Administración Pública Nacional, con lo cual existe otra normativa porque la Constitución sola no es pura y exclusivamente operativa, ¿sí? Sino que la Constitución es en algunos artículos operativa, pero en general es más que nada describe y enuncia derechos, declaraciones y garantías, y además las funciones de los tres poderes y que le corresponde a los gobiernos de provincia, de las provincias. Es decir, que la Constitución, por eso son bastante pocos artículos, y al reconocimiento de esos derechos, de los nuevos derechos, los derechos de tercera generación y todas estas cuestiones nuevas que fueron incorporadas por la reforma de 1994, pero en sí la parte dogmática antigua del 1 al 35 quedó igual, y se agregaron artículos del 36 al 44, al 43 inclusive, hasta el 44, con estos nuevos derechos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la Constitución estaría todo lo que tiene que ver con los derechos tributarios. En la Constitución estaría todo. Entonces, si dijimos que se trata de una parte del derecho constitucional, que se refiere pura y exclusivamente a
lo fundamental que dice nuestra Carta Magna y todo lo que tenga que ver con lo judicial también. Porque ahora vamos a ir leyendo algunos artículos para que ustedes vean cuál es el juego verdadero de la Constitución, ¿verdad? Ahora, esto es así, es antojadizo, digamos, hacer esta división es solamente a los fines de que los doctrinarios puedan escribir libros. La división, no, tiene un sentido. O sea, esto también históricamente está copiado de Estados Unidos, tiene que ver mucho con el liberalismo económico, esa palabra que ahora la juventud está utilizando mucho. Ahora parece que en este país son todos liberales, no entendemos por qué, pero eso de ser liberal tiene que ver con muchas cuestiones, porque hay liberales de todo tipo. Entonces, ese liberalismo económico financiero basado, como les decía, en el liberalismo económico que fue una fiel expresión de Alberdi en nuestra Constitución, el cual sirvió con sus bases para que se pudiera hacer esa primera Constitución de 1853. Es decir, que ese liberalismo no era que solamente porque Alberdi era liberal, era porque además de ser liberal, el liberalismo había ganado mucha importancia en Estados Unidos. Como nosotros hemos copiado en nuestra Constitución muchísimos artículos de la Constitución de Estados Unidos, era lógico que ahí receptáramos este liberalismo económico también, ¿sí? De la Constitución, estoy hablando de 1787 de Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, bien, ahora, este poder tributario, o esta potestad tributaria, nace unilateralmente. ¿Por qué? Por el poder de imperium que tiene el Estado. O sea, ustedes no le consultan sobre qué tributos tienen que pagar o si tienen y quieren pagar tributos. Esto no es una consulta. Esto es el poder de imperium que tiene el Estado para cobrarle a ustedes tributos. Y se los cobra, de hecho. Pero no les pregunta a ustedes si está bien o está mal. No les pregunta qué porcentaje. No le preguntan cuánto es la base imponible. Sino simplemente a ustedes le dicen, el Estado necesita, como habíamos visto en la primera parte, para financiar los gastos estatales, dinero. ¿De dónde sale el dinero? Como el dinero no se puede, no hay semillas de dinero y se siembra y se cosecha, el dinero tiene que salir de algún lado. O el dinero se pide prestado o el dinero se pide a los contribuyentes. En este caso, del derecho tributario se pide a los contribuyentes. Entonces, para pedírselo a los contribuyentes hay que tener un respaldo en derechos, en facultades. Y eso se los da la Constitución al Estado argentino. Se los da, pero con condicionamientos y con limitaciones, que también vamos a ver. O sea, no le da un poder tan amplio como para hacer lo que quieran. Hay límites al derecho tributario, a esa potestad y esa facultad que tiene el Estado de cobrar los impuestos. Bien. Este poder impositivo, como comúnmente se conoce, miren, leyendo un artículo lo vamos a entender. Voy a leer el artículo 4 de la Constitución Nacional, ¿no? Dice, el gobierno federal provee a los gastos, es decir, ya está presuponiendo el Estado Nacional que hay gastos. Entonces,
el gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional. Pero los fondos del Tesoro Nacional tienen que salir de algún lado, porque el Tesoro no tiene dinero de por sí, no le crece dinero, sino que al Tesoro Nacional hay que ponerle dinero. ¿Y de dónde sale el dinero? Sale de los derechos de importación y exportación. Todo esto sale del artículo 4. Derechos de importación y exportación, venta o locación de tierras propiedad del Estado, venta o locación de tierras de la propiedad nacional, renta de correos. Y acá viene la parte que a nosotros más nos interesa. Es de las demás contribuciones, le hace impuestos, le hace tributo, que dos palabritas muy subjetivas, pero que están, que equitativa y proporcionalmente a la población imponga, cuidado, ¿quién? Cuidado, ¿quién? El Congreso General. Ustedes piensen que estamos con un artículo de 1853 que imponga el Congreso General. ¿Sí? Digamos, el Congreso. De los empréstitos, o sea, de los préstamos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencia de la nación. Es decir, que esta, la parte que a nosotros nos interesa, es cómo vamos a llenar de dinero ese tesoro. En la Argentina hay un problema. El tesoro tiene muy pocos ingresos y tiene muchos egresos. El tesoro parecería un bolsillo roto. Dinero que entra sigue de largo, porque es como saco roto. Ahí no entra nada, porque antes de entrar ya se debe. Es decir, que tenemos un tesoro nacional no ineficiente, sino vacío de contenido, y el contenido es dinero. Por eso, cuando ustedes escuchan que hay déficit fiscal, y cuando ustedes escuchan que este país debe más de lo que tiene, es por esta razón, porque recauda menos de lo que gasta. ¿Ven? Piensen en ustedes. Si ustedes tienen un ingreso de sueldo de 100 pesos, pero en sus gastos diarios gastan 200, tienen un problema, porque están gastando 100 que no tienen. Entonces tendrán que ver qué hacen como para tener esos 100. Para eso están los empréstitos. Por eso habla de los empréstitos, que el Estado asuma. O sea, que el Estado, como tiene que gastar 200 y recauda 100, 100 sale a pedir prestado. Pero hay un problema. Lo prestado no se presta porque sí. Se presta con intereses, entonces después debemos lo que pedimos prestado más los intereses que nos cobran. Un país tan poco confiable como el nuestro, lamentablemente siempre se le presta a 2 dígitos. Cuando al mundo confiable se le presta a 1 dígito de interés. Es decir, que encima tenemos esa problemática. Pedimos 100 y tenemos que devolver 115. En cambio, los países medianamente creíbles piden 100 y tienen que devolver 105, 103, 104, porque se le presta a 1 dígito. Es decir, que tenemos 2 problemas, que debemos y debemos más por ser poco confiables. No es gratuito entrar en default. Cuando uno entra tanto en default como ha entrado este país, después nadie nos quiere prestar nada. Lo mismo que harían ustedes cuando tienen
un amigo que vive pidiéndoles dinero y nunca se los devuelve. Entonces cada vez le van a cobrar más interés. Y ustedes van a decir, no, es mi amigo, no le cobro interés. Problema de ustedes, pero no sé si le van a seguir prestando el dinero. Porque ¿cuál es el problema? El problema es que el dinero se presta para que se devuelva. Porque si el dinero se presta para que no se devuelva, no es un préstamo. Es una asistencia, es otra cosa. En el mundo de las finanzas, el dinero que se presta es con intereses y hay que devolverlo. Ahora, en otro mundo, que no es este, no sé cómo se presta y cómo se devuelve. En este mundo se devuelve. Y si los intereses son usurarios, pues no pidan el préstamo. Y si hay que pedirlo de cualquier manera, asuman las consecuencias. Entonces, esto es lo que la Constitución nos está diciendo en este artículo 4. ¿Cómo se compone el Tesoro Nacional? ¿Sí? ¿De dónde sale el producto que va a componer el Tesoro Nacional? Pero después nosotros nos encargamos de decir que lamentablemente eso no sucede. No sucede, en la realidad suceden otras cosas. Muy bien. De ahí, nosotros tenemos que ver, entonces, si existe algunos límites a las potestades tributarias. O sea, yo había dicho que tenemos, por el artículo 75, inciso 1 y 2, lo vamos a recordar porque yo creo que en la primera parte lo habíamos visto, ¿sí? Habíamos dicho que el Congreso, dentro de sus atribuciones, legisla en materia aduanera, importación y exportación, aranceles aduaneros donde recaudamos dinero, impone contribuciones directas, indirectas, ¿sí? Y que son coparticipables. Y que todo eso está en el presupuesto, que también es una facultad del Congreso fijar anualmente el presupuesto, que lo dice el inciso 8. Es decir, que ustedes saben que el presupuesto, dicho en términos camperos, es la madre del borrego. ¿Por qué? Y porque de ahí sabemos cuánto tenemos, cuánto gastamos, y ahí vamos a saber si tenemos déficit o tenemos superávit. De más está decir que siempre tenemos déficit. Este país vive en déficit fiscal. O sea, es un país que siempre debe más de lo que recauda. Bien. Entonces, para no irnos, vamos a hablar de los límites a estas propiedades, a estas potestades tributarias, que también, por supuesto, si estamos hablando de la Constitución, todo sale de la Constitución. ¿Para qué vamos a ir a otro lugar? Principio de legalidad, que es el artículo 19 de la Constitución Nacional. ¿Qué nos dice el artículo 19? No nos interesa tanto la parte de las acciones privadas de los hombres, porque está el principio de reserva, está el principio de legalidad. Acá no nos importa el artículo en la parte infine, es decir, cuando dice que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. No puede ser obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Si la ley no prohíbe un delito, es decir, ese delito no está tipificado en el Código Penal, la ley no puede sancionar a alguien que comete eso porque no es un delito, porque la ley dice que no es un delito. Ha pasado mucho con las cuestiones de delitos informáticos. Como todo es muy novedoso y no está legislado, ¿cómo encajamos la figura típica en el Código Penal de algo que no está legislado en materia informática? Entonces, muchas veces los robos de información en temas de informática son muy difíciles de tipificar, porque no están tipificados.
Entonces nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de hacer lo que ella no prohíbe. Si a mí no me prohíbe ir a la playa en traje de baño, no me lo prohíbe, y ustedes dirían, bueno, ¿por qué se lo tendría que prohibir? Bueno, porque antiguamente había que ir vestido. Busquen fotos viejas de Mar del Plata y verán que, sobre todo las damas, estaban vestidas de pie a cabeza. ¿Por qué? Porque estaba prohibido estar en malla. No sé si la llaman malla, short, lo que ustedes quieran, pero estaba prohibido. Hoy, prácticamente, no sé cómo se va, pero no se va como se iba en aquella época. Es decir, ya la ley no prohíbe, más allá de que eso puede ser no un delito, pero sí puede ser una contravención. Bueno, tampoco es una contravención. Pero sí probablemente sea una contravención desnudarse en la calle, con lo cual eso o multa o cárcel. Pero acá estamos hablando de derecho tributario. Es decir, que si el tributo no existe, nadie podría cobrarnos un tributo que no existe. Tiene que estar, ¿sí?, la ley que diga que hay que pagar el impuesto al valor agregado. La ley que diga que hay que pagar el impuesto a las ganancias. Que la ley diga que hay que pagar ingresos brutos. Etcétera, etcétera. ¿Quién hace eso? Bueno, en la esfera nacional el Congreso. En las provincias, las legislaturas provinciales. Y en los municipios, que no se cobran impuestos, los que se cobran son tasas por servicios, esas tasas por servicios también salen del Consejo Deliberante. Porque el que legisla es el que impone esas contribuciones. Es decir, que la Constitución, y lo estamos diciendo, es para la nación. No olviden lo que dije, hay impuestos concurrentes, hay impuestos que concurren la nación con la provincia, pero además la provincia tiene ingresos brutos y sus impuestos. El municipio tiene tasa por servicios urbanos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que este es un país que van a encontrar cerca de 1000 tipos, cerca de 1000, no digo 1000 por decir, no, cerca de 1000 tipos diferentes de tributos, porque es el país en el mundo con más tributos. Es uno de los países en el mundo con más tributos que hay. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, algunos serán muy específicos, sí, 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 pero alguien los tiene que pagar. Por supuesto, si ustedes dicen, bueno, el que tiene que pagar un impuesto por tener un yate es muy particular, sí, sí, pero el que tiene el yate lo tiene que pagar. ¿Sí? Bueno, si mañana dirían que hay que pagar un impuesto por andar en bicicleta, lo van a tener que pagar. Y todos aquellos que tengan bicicleta tendrán que pagar un tributo por andar en bicicleta. ¿Por qué? Y porque gastan el asfalto, por ejemplo. ¿Sí? O por alguna otra circunstancia. Total, para inventar siempre hay tiempo. La realidad es recaudar. Y cuando la recaudación es por simplemente recaudación de dinero, se pone muy antidemocrática. El impuesto al valor agregado es un impuesto antidemocrático. ¿Por qué? Porque lo pagan tanto los ricos como los pobres al mismo porcentaje. Cuando van al supermercado, el rico compra una mercadería con el 21% de IVA. El pobre va, compra la misma mercadería en el mismo supermercado y también tiene que pagar el mismo 21% que paga el rico. Ahora, los ingresos de ambos son totalmente distintos. Más democrático es el impuesto a las ganancias, mal llamado a las ganancias, que se tendría que llamar impuesto a los ingresos. ¿Por qué? Porque eso se paga de acuerdo a lo que le ingresa cada uno. Si ingresa 1000, se paga en relación a 1000. Si ingresa 1.000.000, se paga en relación a 1.000.000. Y además hay una base imponible. ¿Por qué? Porque ganancias se paga a partir de un monto, no de cualquier monto.
Entonces, ¿la Constitución habla concretamente de todo esto? No, porque la Constitución, como les dije, habla en abstracto. Las leyes hablan en abstracto, nunca hablan en el caso concreto. En el caso concreto habla el juez, cuando tiene que dictar una sentencia, cuando alguien fue con un conflicto y tiene que dictar una sentencia para un caso concreto de dos partes que se presentaron. Aquí, todavía no hay conflicto. Y si hay conflicto no es un problema de la Constitución, es un problema de los códigos de fondo y de forma. Pero la Constitución no habla de conflictos. ¿Es operativa? En algunos artículos, muy poquitos, sí es operativa. En el 29 es operativa, por ejemplo, en el artículo 29, pero el artículo 29 es muy específico. Ahora bien, entonces, ¿qué otro principio limita, además del 19? Entonces, el primero lo entendimos. Tiene que ser legal el impuesto y tiene que salir del Congreso. El 16 nos habla del principio de igualdad como base del impuesto. Principio de igualdad como base del impuesto. El 16 habla, básicamente de la parte que nos interesa, es todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Y al final dice, la igualdad es la base del impuesto. La igualdad es la base del impuesto. Ahora bien, la igualdad es la base del impuesto, faltaría agregar, siempre que se esté bajo las mismas circunstancias. Es la igualdad entre los iguales, porque ustedes no pagan los mismos impuestos que Macri. Ustedes pagan los impuestos de acuerdo a sus ingresos. Y como no creo que ninguno de ustedes tenga los ingresos que tiene Macri, entonces, es la igualdad ante la ley entre los iguales. Si a usted le ingresa 1.000 y a otro de ustedes le ingresa 1.000, ahí va a haber una igualdad porque seguramente la base imponible es la misma. Pero cuando tenemos casos de ricos y pobres, ahí no hay una igualdad. La base del impuesto es la igualdad entre los iguales. Y diría, en todos los aspectos, es la igualdad entre los iguales. Entre los iguales en iguales condiciones, eso quiero decir. Podríamos decir, entonces, otro principio. En el artículo 17 tenemos el principio de no confiscatoriedad. Porque el 17 dice, ¿sí?, que el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4, ¿se acuerdan cuando yo ya leí el artículo 4? Sigue, y al final dice, la confiscación de bienes, sacarle los bienes, queda borrada para siempre del Código Penal argentino. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Es decir, ahí tenemos el principio de no confiscatoriedad. No se pueden confiscar los bienes. Está prohibido. Lo dice el artículo 17 infine. Ahí a ese artículo lo tienen que relacionar, como les dije, con el 4. Porque el que impone los impuestos es el Congreso. Ustedes me dirán, ¿no hay ningún impuesto que haya sido dictaminado por el Poder Ejecutivo? Porque el Poder Judicial es raro. Aunque el Poder Judicial cobra también. La justicia no es gratuita. Y si no, cuando tengan que hacer un juicio se van a dar cuenta que cobra. Cuando vayan a la provincia de Buenos Aires le van a cobrar el bono ley 8480. ¿Sí?
llamado bono verde, porque era de color verde, ahora es todo virtual. Ese bono ley 8480 es un impuesto que ustedes le están pagando ¿a quién? A la provincia de Buenos Aires. Van a tener que pagar anticipo, van a tener que pagar anticipo previsional, van a tener que pagar tasa y sobretasa de justicia. O sea, que es mentira que la justicia es gratuita. ¿Sí? La justicia no es gratuita. Es y cara. Es decir, que alguien me puede decir, sí, pero existe el beneficio de litigar sin gastos, que es el beneficio que se le da a aquellos que no tienen dinero. Sí, puede ser, puede ser, puede ser. Pero del bono no se sabe. Y del ius menos, porque eso es de ustedes, de los abogados. Es decir, que nada parece lo que es. Tampoco la facultad es gratis. Porque si fuera gratis, todos los libros que ustedes tienen tendrían que ser proveídos gratuitamente. Las fotocopias gratuitamente. El transporte para ir a la facultad gratuitamente. ¿Sí? La ropa que se gasta para ir a la facultad gratuitamente. El tiempo que ustedes pierden por ir a la facultad gratuitamente. Es decir, que es gratuita en otro sentido, no le cobran una cuota. Pero todo lo que implica ir a una facultad implica un gasto enorme, enorme, que eso no lo cubre el Estado. El Estado cubre otro tipo de gastos, que no le cobren una cuota. No estamos hablando si está bien o está mal, ¿eh? Eso es otra cuestión que la podemos hablar por otro lado. Yo estoy diciendo que acá la gratuidad, no acá, en el mundo no existe la gratuidad, no existe, no hay gratuidad. Siempre alguien tiene que pagar las cosas. Porque si fuera que todo sería gratuito, sería una vida feliz. Ahora, si ustedes se van a vivir en una isla, y viven de lo que hay en una isla, bueno, puede ser que todo sea gratuito ahí. El problema es que mientras dure la naturaleza, ahí donde está, y los provea de lo que ustedes lo quieren. Lo que pasa es que vivimos en sociedad, y en sociedad nada es gratuito. Seguimos. Entonces, ¿cuáles serían las potestades tributarias de la nación y de las provincias? Ustedes saben que el artículo 1 de la Constitución Nacional establece la forma representativa republicana federal, porque dice que adopta para su gobierno la forma, eso no es una forma, es un sistema, representativa republicana federal, representativa porque tenemos representantes, el Congreso, republicana porque hay división de poderes, y federal porque nuestro sistema, como funciona, es federal. Ahora bien, la Constitución también tiene, si nosotros pensamos en un cuadro sinóptico, por decirlo de alguna manera, podemos dividir esas facultades impositivas del gobierno federal de la siguiente manera. Las llamadas exclusivas, o sea, se trata de los derechos aduaneros. Es decir, que los derechos de importación y exportación de modo permanente le pertenecen a la nación. De modo permanente le pertenecen a la nación. Lo dice el artículo 4 de la Constitución Nacional. Lo dice el artículo 9 de la Constitución Nacional. ¿Por qué? No habrá más aduanas que las nacionales. Lo dice el artículo 75, inciso 1.
y lo dice el artículo 126 de la Constitución Nacional, ¿sí? Que ese no lo hemos visto, pero se los digo, cuando habla que las provincias no ejercen el poder delegado a la nación. ¿Sí? Es decir, que si las provincias no ejercen el poder delegado a la nación, ¿sí? Todo se lo dejan a la nación. Y todas esas prerrogativas que tiene la nación, ¿sí? Son de la nación. Entonces, si ustedes quieren saber qué puede hacer las provincias y qué no puede hacer las provincias, lean el 126. Y ahí va a ser muy clarito, ¿eh? En cuanto a qué pueden hacer. Por ejemplo, no establecer aduanas provinciales, por ejemplo. No acuñar moneda, por ejemplo. Cuando existieron las cuasimonedas, los patacones y todo ese tipo de cosas, eso es inconstitucional. Ni establecer bancos con facultad para emitir billetes, por ejemplo. Y no dictar los códigos, etcétera, etcétera. Es decir, que el 126 deja muy clarito que las provincias no pueden ejercer ese poder que delegaron a la nación. Así como también se reservan las provincias poderes. Porque los poderes reservados por las provincias no se los delegaron a la nación. También está ese ida y vuelta. Bueno, esas son exclusivas de la nación. Después tenemos las concurrentes. Estamos haciendo una división de las facultades impositivas del gobierno nacional. Dijimos las exclusivas, ahora vamos a decir las concurrentes. Se trata de los impuestos indirectos, que corresponden a la nación en concurrencia con la provincia. Y que eso está hecho en forma permanente. ¿Quién lo dice? Lo dice el artículo 4 y el 75, inciso 2. Párrafo primero. Y por último tenemos las llamadas transitorias, que son tributos directos del artículo 75, inciso 2, pueden ser exclusivos o pueden superponerse con los provinciales, salvo que la ley diga algo en contrario. Siempre en estos rige la coparticipación. Si no hubiese coparticipación, las provincias estarían fundidas, los municipios estarían fundidos, todos estarían fundidos. Porque el 75 precisamente es el que nos da y nos habla al final de cuando habla de los impuestos directos e indirectos, ¿sí? Nos dice salvo asignaciones específicas, las contribuciones previstas en el 75 inciso 2 son coparticipables. O sea, participan las provincias, ¿sí? Y las provincias hacen participar a los municipios. ¿En qué porcentaje participan? Hay toda una reglamentación de los porcentajes que le toca a cada provincia. Bien. Entonces, se entendió estas facultades impositivas de la nación. ¿Sí? No olviden el 4 y la combinación que hacemos con el 75, inciso 1, inciso 2, las exclusivas, ¿sí? Las concurrentes y las transitorias. Bien. ¿Cuáles son las facultades impositivas de las provincias? Bueno, acá corresponde a las provincias los siguientes impuestos. Los indirectos, es decir, que el Congreso impone contribuciones indirectas como facultad concurrente con la nación. Y las provincias y en forma permanente. 75, inciso 2.
Bueno, Francisco se tiene que ir. Chau. Nos vemos. ¿Se entendió, no, lo que dije? Sí. Entonces, en los impuestos indirectos. Después también en los impuestos directos. ¿Sí? Pero por tiempo determinado. En forma exclusiva y permanente, salvo que la nación, ¿sí?, haga uso de modo excepcional para algún tipo de satisfacción. Pero si no, el 75 dice, clarito, imponer contribuciones directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación. Pero dice siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Si no, no tendría que haber este tipo de impuestos directos. Facultades impositivas de las provincias. Impuestos indirectos, impuestos directos. Bien. Por supuesto, ustedes me dirán, ¿y cómo? ¿Y los ingresos brutos? ¿Y los impuestos al consumo? ¿Y los impuestos que vemos más importantes? Etcétera, etcétera, etcétera. Recaudados por la nación, también en general. Bueno, podríamos hacer esa regla, que los indirectos en general son recaudados por la nación y los directos son originariamente de las provincias. ¿Sí? Acá existe una... no se olviden de la transitoriedad, porque, como bien dice el artículo, los directos son por tiempo determinado. Los directos, las contribuciones directas. Las indirectas, no. Y concurren con las provincias. Bueno, entonces dijimos la nación, dijimos las provincias, y ahora nos vamos a los municipios. Para entender lo del municipio hay que ir al artículo 123, nuevo de la Constitución del 94, porque antes no estaba así. Y acá los municipios tienen lo que se llama una autonomía plena. Es decir, plena en todo sentido, porque dicen que la provincia o cada provincia dicta su propia constitución, etcétera, etcétera, asegurando la autonomía municipal. Asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Económico y financiero. Es decir, que el artículo 123 habilita a los municipios a cobrar impuestos, porque en lo económico y en lo financiero. Lo que pasa es que no cobra impuestos del tipo que ustedes conocen, sino que cobran tasas, porque las tasas se diferencian de los impuestos porque las tasas prestan un servicio. Tasa por servicio, cuando antes se llamaba ABL, alumbrado, barrido y limpieza de la vía pública, bueno, ese es el servicio por el cual ustedes pagan una tasa. Pero en el impuesto no hay contraprestación. Ustedes pagan el IVA, ¿y qué contraprestación tienen? Ninguna. Ustedes pagan ganancias, ¿qué contraprestación tienen? Ninguna. Entonces, en los impuestos de ese tipo, de poder de imperium, ahí no hay contraprestación porque es un tributo. Pero en las tasas y en las contribuciones, tasas y contribuciones, hay una contraprestación. Yo pago, pero a cambio me dan algo. Me arreglan la vereda, me hacen cloacas, me ponen luz blanca, como se decía antes, o la luz que está en la calle, barren, pasa el barrendero, etcétera, 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 etcétera. Por eso se llama tasa y no se llama impuesto. ¿Sí? Bueno, esa autonomía financiera del 123 y es la que tienen. Bueno, acá, cuando hablamos de límites a la potestad tributaria, también estos mismos artículos, que los vamos a volver a mencionar,
son principios constitucionales del derecho tributario. O sea que estos artículos se pueden usar para las dos cuestiones. Primero son principios constitucionales del derecho tributario y después son límites a la potestad tributaria. O sea, son las dos cosas. Porque ustedes van a ver que vamos a nombrar los mismos artículos. Por ejemplo, el principio de legalidad que está en el artículo 19, que ya lo hemos nombrado. Es decir, eso es un principio constitucional del derecho tributario. Cuando yo les dije en el 17, la parte que les dije, que la confiscatoriedad de bienes queda borrada para siempre del Código Penal, ¿sí? Les estoy dando a ustedes, en el 17, bien digo, les estoy dando un principio, el de no confiscatoriedad. Cuando en el 16 le hablé de la igualdad, les dije la igualdad es la base del impuesto. Ese es un principio constitucional tributario. Cuando le hablé del 19, les hablé también de la igualdad y generalidad. O sea, ¿qué les dije? Que ningún habitante está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de hacer lo que ella no prohíbe. Es decir, que también ahí tenemos entonces en el 16, el 17 y el 19, tenemos principios constitucionales del derecho tributario. Y en el 4 también. ¿En qué parte? En la parte que dice proporcional y equitativamente. Cuando habla de contribuciones, habla y dice que las contribuciones tienen que ser proporcionales y equitativas. Eso también es un principio. Principio constitucional del derecho tributario. O sea que tienen el 4, tienen el 17, tienen el 16 y tienen el 19. Que esos mismos artículos son principios y son límites. Son las dos cosas. ¿Sí? Y supone, por supuesto, que al estar en la Constitución existe toda una normativa y reglamentos al efecto que precisamente hacen operativo estos artículos. Porque para la no confiscatoriedad puedo citar la Constitución, pero además tengo toda una reglamentación para que no se confisquen bienes. ¿Sí? Entonces, ustedes, cuando ejerzan la profesión, citarán la Constitución y tendrán para además existir una serie de reglamentos, decretos, leyes que hacen a la cuestión. O sea, si entramos en, por ejemplo, un conflicto de la ley de defensa del consumidor, ustedes tendrán ahí muchas cosas que la agregarán a la Constitución. La Constitución da un respaldo y la ley de defensa del consumidor, ojo que es ley de defensa del consumidor, no del productor, no del industrial. Eso es lo que tenemos que entender, ¿viste? El industrial se tiene que someter a esa ley, porque esa ley defiende al consumidor, no al que hace los productos. Bien. Continúo. Entonces, el régimen de coparticipación federal está en el 75, inciso 2, sin fine. Es toda una cuestión que ya venía de antes, de la Constitución anterior a la del 94, pero acá se quiso como poner más énfasis en eso. Y entonces, la realidad es que o sea, tanto las provincias como los municipios, porque las provincias participan a los municipios también, de lo que ellos reciben en un porcentaje. Bueno, todo esto se hace porque si no, no podrían
financiarse por la cantidad de obligaciones que tienen tanto las provincias como los municipios. Entonces la nación, como es la que más recauda, los participa en distintas proporciones, y eso hace que puedan hacer cosas que si no, no podrían. Con lo que recaudan no podrían. Bueno, bien. Yo no voy a hablar del reparto de competencias, porque todo esto supone de que hemos hablado de los principales temas de la unidad, de lo que por lo menos nos interesan que ustedes conozcan, que es todo lo que tiene que ver con la Constitución. ¿Sí? Todo lo que sean los límites al poder de imposición, las garantías que tiene el contribuyente. El Tribunal Fiscal de la Nación después se ve específicamente en el tema de derecho tributario procesal. Por eso no lo vamos a ver acá, porque en su momento cuando le den, no sé si lo voy a dar yo o lo va a dar otro profesor, pero cuando den derecho tributario procesal, ahí está el Tribunal Fiscal de la Nación, y ahí se habla específicamente qué hace el Tribunal Fiscal de la Nación, cuál es su jurisdicción, su competencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí se habla del proceso contencioso tributario, o sea, cómo se lleva adelante un proceso tributario. Yo les puedo adelantar así muy sucintamente cómo sería, por ejemplo, en un municipio, para que se entienda mejor, para que se entienda mejor, cómo es en un municipio. Si alguien no paga una tasa por servicios urbanos, ¿cómo es? Bueno, se hace un proceso de los llamados procesos de apremios. Apremios, ojo, no confundan, esto tiene nada que ver con apremios ilegales. Apremios es el nombre que tiene, que es el de ejecuciones fiscales, cuando ustedes no pagan los impuestos. Por supuesto, bueno, si es de ARBA y es tributario, tendrán que ir al contencioso administrativo. Pero si es AFIP, tendrán que ir al fuero federal. Pero si ustedes no pagan una tasa por servicios urbanos, tienen que ir a los juzgados civiles y comerciales, y ahí hay una secretaría de apremios específicamente que trabaja sobre la ejecución de los que no pagan las tasas por servicios urbanos. Y eso es un proceso ejecutivo, el de los más simples que ustedes puedan entender. Se presenta al municipio por un lado y le exige al contribuyente que pague la tasa que no pagó. Y ese proceso es un proceso judicial, por supuesto, es un proceso que lo lleva adelante en la provincia de Buenos Aires los juzgados civiles y comerciales. Los juzgados civiles y comerciales. También lo podría llevar algún juzgado de paz, del lugar donde no se pagan los impuestos. Pero en nuestra jurisdicción, que tenemos juzgado de primera instancia en lo civil y comercial, Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial, y después como tercera instancia en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, bueno, hasta ahí llegamos con este tipo de cuestiones. Por ejemplo, si una empresa grande tiene un impuesto por publicidad en Mar del Plata, viene, hace la publicidad y no paga ese impuesto por publicidad. Y no lo paga, entonces la municipalidad le inicia un juicio por no haber pagado eso publicitario, tributario, porque tiene un impuesto y porque existe una reglamentación que dice que tiene que pagar un impuesto cuando hace publicidad. Y va a ese tipo de... va a un civil y comercial e inicia una causa. Bueno, ese proceso tan simple, que es un proceso ejecutivo, tiene que ver con también que cuando uno llega al Tribunal Fiscal de la Nación,
viene a través de también un proceso contencioso tributario, porque lo tributario también tiene un proceso contencioso tributario, ¿sí? En sede administrativa, en lo contencioso administrativo, en Mar del Plata tienen juzgados en lo contencioso administrativo y tienen la Cámara Regional en lo contencioso administrativo. Ahí en la calle Gascón casi la Madrid. Bueno, ahí tienen, ¿sí? Y la Secretaría de Apremios, que le pertenece a los Ecosol, la tienen también en la calle Gascón, pero en Santiago, entre Santiago del Estero y Córdoba. Es decir, que ahí es donde ustedes hacen toda esta cuestión de proceso judicial. Pero eso lo van a ver cuando se vea derecho tributario procesal. Porque antes que eso hay que ver el derecho tributario sustantivo y hay que ver el derecho tributario administrativo, ¿sí? Que tienen que ver con distintas cosas. Por ejemplo, en el administrativo se ve la AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos. Entonces, cómo está organizada, qué es, por qué, porque antes existía la DGI y ya no existe más, ¿sí? Y entonces la AFIP se dividió en DGI y DGA, Dirección General Impositiva, Dirección General de Aduanas. Es decir, en cada uno de estos derechos tributarios específicos, ustedes van a estar viendo, según el programa, ahora, por ejemplo, el próximo sería derecho tributario sustantivo. Todo lo que tiene que ver con la relación jurídica tributaria. Sujeto activo, sujeto pasivo, capacidad de cada uno, modos de extinción de la obligación, etcétera, etcétera. En la unidad 11 van a ver derecho tributario administrativo, todo lo que ya les dije, la organización en la Argentina, la FIP y todo lo demás. Después verían derecho tributario procesal, que es todo lo que tiene que ver con el proceso contencioso tributario. Y después derecho tributario penal, que es el derecho penal tributario que tiene que ver con una ley y que tiene que ver con un procedimiento penal para aquellos que no pagan los tributos a nivel nacional. Existe una ley, por supuesto. También existe el Código Aduanero. El Código Aduanero también tiene sanciones para aquellos que no cumplan con los tributos que se cobran en la aduana. Es decir, que esta organización, que no es antojadiza, va cronológicamente en el programa. Y es como deberían verla. O sea que ustedes, bueno, ahora, a ver, yo les digo cuando tienen clase, en teoría. Pero en teoría ustedes tendrían clase, si es que ya no se lo publicaron, interpreto que sí. A ver, corroboremos. Si es que lo tengo, porque... A ver. Bueno, no lo tengo, aparentemente... A ver, ustedes tienen el 7, el 14 clases, el 21, el 27, o sea, 7 y 14 y 21 y 27 de octubre. 7, 14, 21 y 27 de octubre. Y tienen el 4 de noviembre conmigo, el 11 de noviembre, el 18 de noviembre y el 15 de noviembre. 7 del 10, 14 del 10, 21 del 10, 27 del 10. 4 del 11, 11 del 11, 18 del 11, perdón, 15 del 11 y 18 del 11. ¿Sí? 11 del 11. No sé, acá me parecería que el 11 del 11, a ver, acá debe haber una fallita. 11 del 11, jueves. 15 del 11, sí, 11 del 11, 15 del 11,
No, yo no sé, no, el 15 del 11 me parece que hay una El equivocación. 15 es lunes, profe, capaz que es el 25, que es el jueves siguiente del 10. Sí, probablemente es el 25. Y el Sí, 27 de octubre es probablemente miércoles. el 25. ¿Cómo? El 27 de octubre es miércoles, no sé si será 28 tal vez. Al 27 de octubre es miércoles. Sí, Claro. ahí puede haber una equivocación, debe ser 20, sí, porque siempre son los jueves. Bueno, es cada una semana, así que si es 7, 14, 21, tiene que ser 28. Bueno, está acá mal anotado. Pusieron 27 de 28. Y no lo cambian porque siempre es los días, siempre es los días jueves, así que tiene que ser 28. Y después, como bien dijimos, entonces, 4, 11, 18 y 25. 4, 11, 18 y 25, que serían los jueves de noviembre. Bueno, esos serían los días de clase en el horario. En teoría yo daría el 4 del 11. Y después, bueno, la fecha del parcial se confirmará más adelante. Así que bueno, si no les quedan preguntas, creo que el tema lo agotamos y bueno, veremos cuál tema me queda asignado a mí para el 4 del 11, pero si el profesor que viene le llegase a preguntar qué tema vieron conmigo, no se olviden, Derecho Tributario Constitucional, para que no les repita el mismo tema. No, si empieza a hablar de Derecho Tributario Constitucional, digan, no, el profesor San Giorgi ya nos habló de Derecho Tributario Constitucional. Una ¿Para consulta, qué? profe. Sí, cómo no. Aparte de la Constitución, ¿algún libro que nos recomiende para el tema? Bueno, libro. A ver. Por ahí yo hago mal en decirlo. Yo tengo mi libro. Este. Lo que sucede es que ustedes tienen que averiguar si está en la biblioteca o si hay algún tipo de fotocopias en la fotocopiadora. Averigüen, porque yo siempre dejo libros en la biblioteca para que el alumno lo pueda mirar sin necesidad de comprarlo, lo pueda mirar o le pueda sacar fotocopia de la parte que le interesa. Ahora, si ustedes me dicen cuál es el autor más importante de esta materia, es Villegas, es el doctor Villegas, que ustedes lo tienen aquí en el programa. En el programa. El de Villegas está en la página del set subido en PDF también, así que bueno, lo tenemos a mano. Bueno, lo tienen a mano. Bueno, Villegas es, de alguna manera, por decirlo finamente, el curso de finanzas, derecho financiero y tributario, es el libro más específico y más completo de derecho tributario. Villegas es, sin lugar a dudas, en esto es el número 1, ¿sí? Así que si lo tienen, bueno, ahí está. No necesitan consultar ninguna otra cosa, consulten a Villegas y nada, y si no lo pueden o se les complica porque es muy largo, lo que sea, el mío teóricamente debería estar en la biblioteca o en la fotocopiadora. En uno de los dos lugares está. Para consulta, lo miran, ven si les interesa, ven si está lo que ustedes están buscando,
Y para esta parte, la Constitución en la mano, y Villegas, o el mío, o el que ustedes quieran, pero siempre consulten la bibliografía que está en el programa, porque en el programa está bien especificada cuál es la bibliografía. ¿Está bien? Así que bueno, gracias, Sí, por gracias. Gracias por participar, y cualquier duda, tienen una coordinadora, me imagino. Entonces, si tienen una coordinadora, le preguntan a ella y ella nos pregunta a nosotros. Pero si no, está la doctora Claudia Oviedo, también, cuando tengan a la doctora Claudia Oviedo, pregúntenle, que ella también coordina bastantes cosas, así que es importante que le pregunten a ella dudas que tengan para el parcial o para cualquier otra cuestión que exista, ¿verdad?, en la cursada. Así que no se hagan mayor problema, porque no lo van a tener. Bueno, ha sido un gusto. Nos estaremos viendo, Dios mediante, el 4 del 11. Muchas gracias, Bueno, profe. gracias a ustedes, ¿eh? Gracias. Adiós.